Bien, vamos a concluir el capítulo 6 y el semestre con la combinación de este ejercicio que iniciamos la clase pasada. Vamos a ver si recordamos qué es lo que dejamos planteado y aquí, digamos. Teníamos una columna sometida a flexocompresión. El problema nos daba los datos de la columna, que son los que están en pantalla, una columna W12/75, con todas las propiedades geométricas y mecánicas que se observan en pantalla. Que nos daban además como datos que estaban sometidos a estas cargas de servicio, es decir, nos daban cargas muertas, cargas vivas y cargas laterales. La presencia de cargas laterales y cargas gravitacionales simultáneamente actuando conlleva a los efectos P delta minúsculo y P delta mayúsculo que vimos en la teoría y que vamos a cuantificarlos por el método de análisis directo. Entonces, ¿cómo procedemos? Primero, a ver si que recuerdan lo que discutimos el viernes. ¿Cómo determino si la columna es adecuada o no? Con rotación. ¿Dónde? No, en las columnas solo hay composición. Flexo. Pero no estamos viendo solo columnas y luego digas. Por eso, ¿y cómo consideramos si que cumple o no actualmente su defecto? Si el momento normal es igual a. Eso es el flexo. En Columnas, ya, y en flexo compresión. con la ecuación de Interacción. sino ecuación de Interacción. interacciones. Con la ecuación de interacción. Interacción. Sí. ¿Qué significa eso? Como tenemos dos fenómenos, por un lado compresión y por otro flexión, requerimos el uso de una ecuación de interacción. Tenemos ahí nos da dos ecuaciones de interacción, la ecuación A y la ecuación B. Cualquiera de las dos va a lo mismo. Simplemente de qué depende si uso la ecuación A o la ecuación B del nivel de carga vertical. Entonces, indistintamente de si uso la ecuación A o B, la verificación de que si la columna cumple o no depende de que si la ecuación de interacción es menor que Q. ¿Sí? Se puede ser cualquiera de las dos. No es que puede ser De acuerdo a la escojo una de las dos en función del nivel de carga. de la carga. Y el resultado de la ecuación tiene que ser el valor de 1. Eso que implica que la columna es adecuada. Caso contrario, la columna debe ser reducida. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, dicho eso que hicimos, resistencia, calculamos la resistencia a compresión simple y nos salió 299 toneladas. Luego calculamos la resistencia a flexión simple respecto del eje fuerte y respecto del eje débil. Una pregunta en el eje débil. ¿Ya? Solo hacemos por padrón local, Sí. si es debido a tener padrón lateral torsional, pero no puede existir otros estados límites, porque cuando es esbelto hay hasta 4 estados límites. Correcto, pero en este caso la viga es no compacta. Pero en el caso de ser esbelto, en el eje débil sí hay que verificar por los estados límites de todo lateral torsional. En caso de que el alma fuera esbelta, sí haría dos. Adelante. Ahora, Para la resistencia a flexión, estamos haciendo para una viga, ¿verdad? para una, claro, como si fuera una viga, pero es una viga columna. Pero es la misma viga en todo caso. Claro. Y con los mismos cargas. Por supuesto. O sea, volviendo un poco a la pregunta, no se me ocurre un caso real en el que una viga esbelta esté sometido a tensión débil. ¿Por qué? ¿En qué casos decíamos que se utilizan vigas esbeltas? ¿Para qué tipo de...? En edificios es muy difícil usar vigas esbeltas. ¿En qué casos les había comentado que se usan vigas esbeltas? No dijimos de eso, que era. Ya, por ejemplo, ¿en qué hecho? Pues, no, pero por eso. Bueno, ¿por qué razón puede? No en el edificio.
No, porque la luz del puente respecto a la luz del edificio, ¿qué luz tiene un puente mínimo? Pues no mínimo. No, pero es bien. Normalmente, ¿cuál es la longitud de un puente? 30, 40 metros. 20, 30, 40 metros, puede ser kilómetros. Un edificio tiene 5, 6, 7, 8, 9 metros. No es comparable la longitud de la viga de un puente con la longitud de una viga de un edificio. Por esa razón, un puente muy pequeño de 20, 30 metros ya es 3 veces superior que la luz grande del edificio. Por esa razón, en puentes es normal que haya vigas de gran grande. Y en edificios no. Además, la filosofía de diseño es diferente. Sí, está claro eso. Los rigidizadores, por eso son normal. Que Si es que se utilizan en edificios que no hay, eso quiere decir que el edificio es un puente. digamos, sería que la distancia, por ejemplo, de ahí allá, no sé cuánto habrá, 8 metros, 10. pongamos 10. Entonces, como la distancia es 10 metros, la altura de la viga es, qué sé yo, 40 centímetros, 50 centímetros. En un puente, en cambio, la longitud de la viga será 30 metros, 40 metros, la altura es mucho más. Esa es la razón. Sí. Dicho eso, en resumen, digamos, la clase tratada a lo siguiente. La resistencia a compresión, 2.99 toneladas. La resistencia a flexión, 46.77 toneladas metros. Respecto del eje y respecto del eje, la mitad, 22 toneladas metros. Eso fue lo que llegamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué dijimos? Vamos a aplicar una de las ecuaciones de interacción y requerimos calcular la resistencia requerida con el método de análisis directo que tenemos. ¿Estamos? Sí. Bien, vamos a eso. Nos tocaría el punto 4. El punto 4 nos dice determinar la resistencia requerida. ¿Qué significa determinar la resistencia requerida? P sub U, M sub U X, M sub U Y amplificados. Amplificados. ¿Estamos bien? Habíamos dicho en la teoría que vamos a dividir al problema de esta manera. Vamos a dividir al problema de esta forma. El problema total consiste en un pórtico. Esta era la idealización. Sometido a cargas tanto gravitacionales, que son la carga muerta, la carga viva, y cargas laterales, que es en este caso la carga viva. Ya habíamos dicho que este problema se descompone en un problema en el cual solo se aplica la carga gravitacional y aquí aparece la carga muerta, la carga viva, más un problema en el cual solo aparece la carga lateral. ¿Estamos? ¿Qué daba lugar la carga gravitacional? ¿Cómo se deforma ante cargas gravitacionales? Se deforma más o menos de esta manera. ¿Está bien? Y esto que da lugar al efecto P delta minúsculo minúscula y por tanto el coeficiente B1. Ahora, ¿qué cargas producen los efectos P delta minúsculo? No. ¿Qué tipos de carga? ¿Laterales o gravitacionales? Gravitacionales.
Por eso se separa. Sí. ¿Y qué tipo de efecto generan las cargas de viento? El efecto P del tamaño. Sí. Y aparece el coeficiente de P2. Y esto es debido a cargas laterales, es decir, P1 analiza con cargas gravitacionales y P2 con cargas laterales. ¿Está bien? En el caso de que no hubiera cargas laterales porque no consideramos viento. No hubiera B2. B2 de cero. No es que B2 de cero, sino no es que. Sí. Recuerden que B1 y B2 son mayores o iguales que 1. Simplemente no hay B2. Pero no hay ese componente. No hay el P del tamaño ¿Y para qué sirve de uno de los? Era para amplificar. para ya la parte de arriba de la. Estamos claros entonces, ¿qué nos decía la teoría? Que P sub U es igual a las cargas gravitacionales de Reviso, ya. P sub U es igual a las cargas no translacionales más P sub 2 multiplicado por las cargas laterales. Y M sub U es igual a B sub 1 por el momento producido de las cargas no translacionales o no laterales, más B sub 2 por el momento producido por las cargas laterales. Vamos a ver si que me estoy haciendo entender. Esto vimos de la teoría, y esta es la resistencia requerida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien eso? Sí. ¿Preguntas? No les noto muy convencidos. No. Está bien. Ahora veamos si está bien. ¿Qué acabo de decir? P sub N, T, ¿qué significa? La carga es el producto de qué carga. Es decir, ¿cuáles son las notas las gravitacionales? Entonces, P sub NT y M sub NT, ¿cuáles son las cargas gravitacionales? No. ¿Cuáles son las cargas? ¿Qué tipos de carga tenemos? Carga viva, carga muerta, carga de viento. De esas tres, ¿cuáles son las no translacionales? Ya. Carga muerta y carga viva. ¿Y las translacionales cuáles? Viento. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Muchachos, cierro más. Lo prenden bien. No, ¿Cómo que no? ya aprendí. Estaba completa. Sí, te pasa. Eso de mejor. Estábamos en lo siguiente, sí, ¿verdad? Para las estacionarias que hacemos ida y vuelta, hay que sumarlas, pero factoradas. ¿No? Sí. Hay que sumarlas, factoradas. Esto vamos a ver. Ya que no, Perdón, el problema. no hay problema. Pablito, el deber para mañana, ¿no? Para no se pedir plazos. Proyecto para el domingo. No. El proyecto. Acá mi pana que me da su. No. A propósito, para que más que. Es que es para que vengan el viernes de una vez a defender el proyecto y a la clase de recuperación. Clase de recuperación. No, ya, sí.
Ahí creo que sí, sí, ahí está, ya. Todo al revés, nomás la Al revés. Ya, como les estaba en Catania. Parece que sí que puede. ¿Qué parece? ¿Qué día? ¿Prueba que no? Ajá, las 8. A las 8. Ah, es que aquí me sale otro trabajo. Voy a hacer. Si vengo cansado, me he agotado. Dice que es la flojera. No. Ya, bueno, hagamos una recapitulación. Por los que obtení. Los que pasaron. ¿Qué pasa? A ver, pero estábamos de nuevo en el ejemplo. Vamos a tener el ejemplo de la clase pasada que habíamos planteado. Teníamos de la clase pasada la resistencia a compresión, la resistencia a flexión. Y vamos a aplicar el método de análisis directo para calcular cuánto vale P sub U, M sub U amplificado. ¿Qué habíamos dicho? El problema completo consiste en estimar los efectos de segundo orden producto de cargas laterales en presente de la carga vertical o carga de gravitación. Entonces el problema se pone en caso 1, cuando solo actúa la carga gravitacional y aparecen los pedentos. 2, cuando actúa solo la carga lateral y actúan los pedentos mayores. ¿Qué nos dice el problema entonces? Que P sub U es igual a las cargas no translacionales más D2 por las cargas laterales. P sub U, P sub 1 por los momentos de las cargas no translacionales más D2 por los momentos de las cargas translacionales. Hasta ahí, es decir, es vamos a empezar. Dicho esto, vamos a separar cargas gravitacionales de cargas laterales. ¿Cómo encuentro P sub NT? Son las combinaciones de cargas gravitacionales. Sí. Entonces, aquí vamos a incluir una combinación de carga adicional a la que hemos venido trabajando. Vamos a utilizar dos combinaciones de carga. En realidad, hemos trabajado con dos combinaciones de carga. La combinación 1, ¿cuál es? 1.4 de la carga muerta. La segunda, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Y como ahora tenemos carga de vista, vamos a incluir una nueva carga que es 1.2 de la carga muerta más 0.5 de la carga viva más 1 de la carga de viento. Sí. De estas tres combinaciones de carga, como hemos hecho hasta aquí, el problema nos da los siguientes. Esto nos da, voy a copiar de acá abajo. Pero el de viento es para cargas laterales. Sí, claro. Justamente para el de abajo voy a copiar. La carga viva es mayor que la carga muerta, ¿cierto? Tanto en momento como en carga axial. Por tanto, no tiene sentido la combinación. La combinación 1 no nos da nada. Entonces, vamos a eliminar esta combinación y tenemos que analizar la combinación 2 y la combinación 3. Igual que la 1 estamos del lado de la carga. No es que dejamos, o sea, simplemente no la analizamos porque no va a gobernar. ¿Sí? ¿Por qué vamos a analizar dos cargas? La combinación 2 y la combinación 3. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver de las dos cuál es la que nos da las mayores demandas. Sí. Entonces, dicho eso, estas son las cargas. O sea, es que creo que en las gravitacionales hay dos momentos. Claro, uno superior y uno inferior. Vamos a eso vamos. Vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar, vamos a empezar, este es el paso 4. Pongamos 4.1, combinación, vamos a analizar la combinación de carga, 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva. Vamos a analizar esta combinación de carga. ¿Estamos de acuerdo? Veamos si se entendió. En esta combinación de carga,
Tengo dos categorías de cargas, cargas gravitacionales y cargas laterales. En la combinación primera que estamos analizando, ¿qué tipos de carga tenemos? Solo gravitacional. Por tanto, si yo analizo el problema con esta combinación de carga, no cabe P2 calcular, porque no interviene el viento. Y se analiza de esa manera, por separado cada caso de carga. ¿Me explico? Sí. Entonces, bajo esta combinación de carga tengo P sub U es igual a P sub NT más P sub 2, P sub LT. Esto es general, ¿no es cierto? M sub U es P sub 1 por MNT más P sub 2 por MLT. Entonces, ¿cuánto vale el P sub L? 0, ¿no es cierto? Para esta combinación de carga vale 0 y MLT igual, vale 0. Entonces, ¿cómo calculo P sub U? P sub U va a ser igual a P sub NT. ¿Y P sub NT a qué es igual? A 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. ¿Está bien eso? Una pregunta, Sí. el B es un factor, el B2 y el B1 son factores que Amplifican. ¿Por qué? Por el efecto del segundo grupo. Porque las cargas gravitacionales y laterales deforman la estructura. En combinación, las dos actuando amplifican los momentos. ¿Sí? Esto es un análisis aproximado de los dos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale P sub U en la combinación 1? Vale 1.2 de 38.555 más 1.6 de 99.789. ¿Cuánto me da eso? sí, varias subiendo la nota. Claro, muy bien. Mira, acabamos de subir. Cada vez. Ya, ¿cuánto me da P sub U? 928.4. 928.4 kilogramos. Esto es P sub U. Digamos así simplificado porque ya el resultado del análisis. ¿Está bien? ¿Cuánto vale MU? P sub 1 por MNT, es decir, P sub 1 por cuánto? Por 1.2 del momento de la carga muerta más 1.6 del momento de la carga viva. ¿Sí? Viene aquí la pregunta. La carga axial, tanto muerta como viva, se transmite a lo largo de la columna, pero los momentos en la parte superior son diferentes que en la parte inferior, por eso son con existen constantes. ¿Cuál de los dos momentos tomo? ¿El de la parte superior o de la parte inferior? ¿Por qué razón? Porque es mayor. ¿Qué me debe dar? Supongamos de que me dé aquí el momento por carga muerta es inferior en la parte de arriba, ¿no es cierto? El momento por carga viva igual. ¿Qué pasará si es que uno de los dos, por ejemplo, aquí fuera mayor por carga muerta? Hay que analizar la posibilidad para el mayor. Exactamente. Hace la combinación de carga y los cuales son mayor. ¿Sí? Entonces, aquí sería 1.2 de 2490. Entonces sería el momento 1.2 por 2490 más 1.6 por 7190. ¿Cuánto da eso? Catorce mil 492 kilogramos por metro. ¿Qué nos falta calcular? Por viento. No, el bien. El amplificador. El B1, Ah, el coeficiente de amplificación.
Vamos a calcular P sub 1. P sub 1 es igual a esta ecuación. P sub 1 es igual a P sub M dividido para 1 menos P sub 1 dividido para la carga de Euler modificada. ¿Está bien? Vamos paso por paso. P sub 1 simplemente vale, a ver, de aquí ya tenemos P sub 1, ¿cierto? P sub 1 vale 205.000. Sí, es la carga que se presenta. ¿Está bien? C sub n y P modificado de Euler es lo que debemos calcular. ¿Está bien? Está aplicándose estos momentos respecto del eje fuerte de la columna. Eso habíamos dicho la clase pasada en los datos. Entonces, ¿de qué dependía C sub m? Primero habíamos dicho que para C sub m tenemos, el primer criterio es, ¿existe o no cargas distribuidas a lo largo de la columna? Entonces, esta es la columna. Estamos analizando el caso 1. No existen cargas distribuidas. Por lo tanto, C sub m tiene esta ecuación, que es 0.6 menos 0.4 por la relación entre M1 y M2. Sí, adelante. ¿Con carga distribuida? Por ejemplo, ¿qué es una carga distribuida? No sé qué hay aquí una carga distribuida. Hay estática. Algo que sí, cargas de este tipo. Si hubiera. Ahí. Sí. Pero esas cargas, por ejemplo, Sí. están lateralmente, ¿verdad? Ajá. Más o menos, ¿cómo le podrías asimilar? ¿Qué fuera eso? Porque Digamos, en estática solo de digamos que, por ejemplo, estuviera presión de tierra, pues, una presión de tierra o de tierra se llama. Esta es la columna. Sí, claro. ¿Y el viento por qué no le ponemos como triangular? Sí, se podría idealizar, dependiendo de cómo esté, claro, también podría ser el viento, pero en este caso le hemos puesto una carga concentrada. Y en el momento de un sismo, utilizamos las combinaciones de cargas también por acá. Para el sismo, como les había dicho, este método es inapropiado, es muy básico. Pero para el análisis estructural de cero también se podría utilizar. Pero la pregunta de nuevo no le caché entonces. Por ejemplo, nosotros hacemos ahorita solo para cargas gravitacionales. Cargas losíticas. Claro, cargas dinámicas. El sismo es una carga dinámica. Claro. Igual el viento, pero el ISS 360, que es el que estudiamos en esta clase, es para cargas no sísmicas. Para cargas sísmicas hay otro capítulo que es de la ISS, otro libro que es de la ISS 340. Pero ese libro le podemos aplicar también para estructuras de acero también. Ese es para estructuras. Estructuras de acero. Sí, para estructuras de sismos. Para no esa En el mismo ACI tienen el ACI capítulo 22, me parece que es ahora hasta la edición de 2014 era el capítulo 21. A raíz del 2014 modificaron todos los órdenes, me parece que es ahora el capítulo, me parece que es el capítulo 18, pero ahí hay un capítulo entero que dice diseño, así, es difícil de hacer. Ya, con esta ecuación, ¿qué habíamos dicho que es M1 y M2? A ver, ¿quién me indica? M2 es el mayor de qué? ¿Ya? Pero, es decir, es que desde aquí, 14.492. M2, 14.492. Y M1 es que es 1.2 de que 1.2 de 2074 más 1.6 de
6.220. ¿Cuánto me da esto? Esto es kilogramos por metro. Ya. ¿Y qué más habíamos dicho? La relación entre M1 y M2 puede ser positiva o puede ser negativa. Estos valores son absolutos. El signo de la relación entre M2 y M1 depende de qué. A ver, ¿quién recuerda? De lo que si era así o. ¿Curvatura doble o curvatura simple? Vamos a ver. ¿Cómo se deforman los? Este momento actúa en este sentido, por lo tanto, y el momento en el mismo sentido, por lo tanto, que tengo curvatura doble. Que la relación M2 y M1 es positivo o negativo. Positiva. Por tanto, C sub M es 0.6 menos 0.4 dividido para M1, que es 12.440.8, para M2, que es 14.492. ¿Cuánto me da esto, por favor? ¿No? M1 es el menor, M2 es el mayor. Y la relación positiva. 0.20. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Qué me falta por calcular el B1? Eso siempre va a ser positivo. C sub, Siempre va a ser positivo. sí. Falta calcular P modificada. Esta es la carga crítica de Euler modificada. ¿Por qué modificamos? Porque en el método que estamos estudiando, que es de análisis directo, asumimos en el análisis estructural que K vale 1. ¿Y qué es lo que hacemos? Obtenemos las fuerzas internas con una inercia reducida. ¿Sí? Entonces, la carga crítica de Euler modificada es pi cuadrado por E y por I, la inercia respecto del eje X en este caso, porque estamos analizando el eje fuerte, y esta es una inercia modificada, dividido para la longitud de la columna elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿A qué habíamos dicho que es igual a la inercia modificada? El módulo de la C por inercia, que es la rigidez de la flexión modificada, es igual a 0.8 por tau por E y por la inercia geométrica. De aquí que tenemos que encontrar el valor de tau, y tau depende de la carga axial. Tau depende de la carga axial. Entonces, aparece una relación P sub U sobre P sub NS. P sub NS, aquí habíamos dicho que es igual. A ver, FY por este. FY por No, a G ya, o a E. o a E. ¿Qué tipo de columna teníamos? Tenemos una columna no esbelta, por lo tanto aquí es FY por E. ¿Cuáles son los efectivos? Cuando la columna es esbelta. FY es 3.500, claro. ¿Sí, no? ¿Y cuánto es el área de la columna? 3.500 del área de la columna A. Extra. 123.25. ¿Cuánto me da esto, por favor? $305 kilogramos fuerza. Ahora, la relación P sub U dividido para P sub NS. Esto me da 205.928 para 431.305. ¿Cuánto es esto, por favor? 0.48. Como es menor que 0.5, ¿cuánto vale tau sub B? 1. ¿Estamos todos hasta aquí?
Preguntas. Por tanto, la inercia modificada es simplemente el 80% de la inercia geométrica, ¿no? ¿Está bien? Veamos. Por lo tanto, la carga crítica de Euler modificada es pi cuadrado por E, que vale 2 millones, por la inercia modificada, que es del 80% de la inercia geométrica. ¿Cuánto vale la inercia geométrica? Tiene por ahí alguien de inercia respecto de X. 13. Ya. Dividido para la longitud de la columna, que es ¿cuánto? Por favor? 450 centímetros, porque todo tiene que ser unidades. 450 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto da eso, por favor? Ahorita, ¿por qué el 0.8? Esta es la modificación de la inercia que le conocemos en los Estados Unidos. ¿Cuánto? 1.000.000 de 1.730.042. Punto 13. 13. Ya. Listos, tenemos todo entonces. B sub 1 es igual a C sub M, que valía 0.26. Dividido para 1 menos P sub U, que ¿cuánto vale? 205.928. Dividido para 1.730.042. ¿Cuánto me da eso, por favor? 0.30, muy bien. ¿Qué sucede con B1 entonces? Correcto, no se acepta este valor y B sub 1 vale 1. Tanto trabajo para el que no sirve de nada. Así pasa de... Entonces, L sub U es 14.492. Por tanto, L sub U es 14.492 kilogramos por metro. Ahorita Sí. perdón, ahí, Claro, pregunta. de 1 es igual a 1 porque nos dio 0.30, Sí. y eso es menor a A la unidad, 1. porque es factor de amplificación. No puede amplificar un número menor que la unidad. Si fuera mayor que 1, Ahí sí. Entonces, tengo todo para aplicar la ecuación de interacción. Vamos a aplicar la ecuación de interacción. El punto 2, pongamos aplicación de la ecuación de interacción. No nos falta entender el error. Pero para la siguiente combinación de carga, ahorita estamos analizando la combinación 1.2 más 1.6. Sí, no hay viento en esta combinación, pero igual hay flexo con presión. Sí. De nuevo la pregunta que hice la clase pasada y el inicio de la clase. ¿Cómo yo sé si la columna resiste o no? Ya, con la Interacción. con la ecuación de interacción. De acuerdo a las cargas rotacionales. Correcto. Tengo dos ecuaciones de interacción, la ecuación A y la ecuación B. ¿Cuál utilizo? Dependiendo de la carga La axial. relación entre la carga axial y que la resistencia a compresión sigma. Sí. ¿Cuánto era la carga axial? 205.928.
¿Cuánto es la resistencia a compresión simple? No, pues no resiste. Es de aquí 299.898. 299.828 era, ¿no? ¿Cuánto me da esta relación, por favor? No, 0,60. ¿Qué es respecto de 0,20? Mayor, ¿qué ecuación utiliza? ¿Ya? ¿Cuál es la red que necesitan, por favor? Pues dice sobre Sobre la resistencia a compresión. la compresión. Por el nivel nominal, Más, 8 novenos, cuando compresión menos, abre paréntesis, el momento último en X sobre el momento S, ya, más el momento último en Y ya. sobre S, Ya, ¿y esto qué debe ser? menor a Para que sea adecuada a la columna. ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, en hormigón, he visto que hay un diagrama así. Ya. El- Ah, ya. A ver, me adelanto entonces. Ya tuvieron, ¿qué ven en hormigón 2 o en hormigón 1 columna? 2. Todos ya tuvieron hormigón 2. No, Yo sí. Sí tuvieron. Ya se van a hacer. Ya. ya Veamos si es cierto. Aquí tengo la carga axial y aquí tengo el momento. ¿Cuántos ya han pasado hormigón 2? ¿Cuál? Los que va así, así. No, pero este es el diagrama de interacción en columna. A ver, veamos. Este es el diagrama. A ver, ¿cómo se llama este punto de aquí? Momento, podría ser que ¿Qué representa este punto? representa Este es el diagrama de interacción de una columna. el balance failure. Condiciones balanceadas. Exactamente. La falla balanceada del control recto. ¿Qué significa la falla balanceada? Cuando te le muestro. No. A ver, ¿qué significa la falla? Este. ¿Qué carga axial? A ver, de hormigón 1, una viga que falla en condiciones balanceadas. No sé si ya vimos contigo muy bueno. Puede ser, ¿qué significa? A ver, Dependiendo del profe. cuando ya empieza o sea, cuando en tensión, o sea, en la tensión empieza a ser más frecuencia, o algo así. No. Falla balanceada significa que la falla se ejecuta simultánea la falla de tensión y el aplastamiento de los hormigón. O sea, falla a tensión significa que las varillas primero fluyen antes de esa relación de aplaste los hormigón. Y la falla a compresión, ¿qué significa? El hormigón Exacto. Aquí, las dos fallas, todo falla. De aquí para acá, ¿qué tipo de falla tengo? Para arriba, de compresión. No, no es No, de tipo, creo que es uniforme. ahí está. O sea, no, es que arriba sería compresión. falla a falla a tensión. Aquí está la falla balanceada y aquí la falla. Vaya de usted por no dar la clase. Al revés, la falla a compresión, la falla balanceada y la falla a tensión. O sea, si era arriba compresión. Sí, ahí está bien. En acero, en lugar de ser esa curva, es de esta forma. Es una línea recta, son dos líneas rectas. Y este punto en común es el punto en el cual convergen las dos ecuaciones. Solo esa no recta se acabó. Exacto. ¿Y por qué no puede ir más abajo? Claro que puede ir. ¿Esto qué significa esto de acá? O sea, que la carga está. No. Tensión. Significa carga hacia el tensión. No sé, igual hay carga. Pero no estás trabajando con la columna, entonces compresión. Ahorita, en Reinforce nos enseñaba que se cogía de, o sea, en la parte de compresión se cogía el 0,7 y se hacía una línea. Igual que, Sí, eso es por el
factor pi. Ajá, igual en el tercero igual, ¿no? No, ¿No? porque ¿qué sucede? Phi es constante. Phi vale 0,9 para compresión y phi vale 0,9 para flexión en acero. En compresión, phi es función de la carga axial. En hormigón pasa esto. Pero ni, o sea, ni en la parte que esa tensión. No, en acero, phi de 0,9 vale cuando cualquier estado límite que no involucre fractura. En hormigón es diferente. Phi de 0,9 está asociado a la falla de tensión. ¿Y cómo se le puede graficar esa gráfica? Ya le mando yo el video. ¿Cómo no me entiendo? Por ejemplo, yo creo que para hacer esa gráfica hay una función, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Pero la de hormigón o la de acero? Cualquiera de las dos. Claro, para acero, porque si utilizo la ecuación 2, grafico, ¿cómo grafico eso? Variando la carga axial de 0 hasta cierto valor. Ah, variando desde 0 hasta Claro, y calculando para cada nivel de carga axial un valor de MN, Ya, pero la que iría variando sería el P, el P sub U. el P sub U, Claro, ya. Y el nominal se sigue manteniendo constante. correcto. Entonces, la única variable que hay es el P sub U en los momentos últimos y los momentos, bueno, tanto en X como en Y también. Exactamente. Ah, ya. Y en hormigón, en cambio, claro, hay la ecuación en función de tipo de falla técnica. Ah, ya. ¿Y cómo es? Si se sale, porque he Si se visto sale, que correcto. se sale, si se entra, Correcto. no sé. ¿Qué pasa si el PUMU está por aquí? Yo creo que falla. Falla, ¿no es cierto? Porque está afuera de la envolvente. Si está acá adentro, quiere decir que le corriendo una curva. Y si cumple. Igual había uno que era como un rombo de eso, ¿no es cierto? No es eso en cimentación. No, Por ejemplo, en los programas computacionales he visto que Arma, por ejemplo, el programa computacional ya les hace todas las gráficas y hace Sí, solo. por ejemplo, el TAPS. Claro, Sí. ese sí, es un solo, pero no sé cómo animar. esto Pablito. Vamos a ver. Desde acá no. Comparta, Interacción. La fuera. me hace mal. Sí. Entonces, ya está básicamente. Está normalizada la carga de pero este es el caso que era Cierto. es individualizado en el caso de que el comportamiento elástico y la resistencia de comparación sea igual a la respuesta de reacción. Este tipo de desastres me parece que eso parte pues, sí me parece bastante. Y eso es primera clase, Pablito. O sea, en combinación 2B, yo de lo que yo sé, ¿no? También tienen que tener un círculo de análisis directo para columnas del delta, ¿sí? O sea, Porque algunas veces me han preguntado y es exactamente Usted sabe todo esto, según eso. pues no sirve, amigo, hormigón. Hace las notas. No he dado la clase, como Las notas son ley. no, como yo no he hecho la clase, no he elaborado, sí, no. Yo hago para la clase. Para ver. Vamos a hablar con Mauricio. para un cambio, usted va a hormigón 2 y que venga 0. Y que ponga ceros. Y el cómo va a ser. Me parece bien. Bien. Bien, volviendo al tema. Esa ecuación vamos a utilizar ahora. Pregunta. Estamos aplicando estos momentos respecto del eje X. Estos momentos son respecto del eje X. ¿Cuánto valen los momentos respecto del eje Y? ¿Qué dicen ustedes? Respecto al eje Y. Sí. Cero, porque no hay. Cero. Entonces, este término de la ecuación desaparece. Y me queda P sub U sobre el pi nominal era 0,79. Más 8 novenos de qué? ¿Cuánto vale MU X? Acabamos de calcular. 14.492. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y cuánto vale pi MNX? Eso calculamos la semana pasada. 46. 46.600. Muy bien.
¿Cuánto me da esta operación aritmética? 0,97. Muy bien, 0,97. Las justas. ¿Qué quiere decir eso? Que es menor que 1. Por tanto, que concluyo que la columna satisface la combinación de carga. La columna satisface esta combinación de carga. ¿Me explico? Sí. Clarísimo. Como ¿Vieron este de aquí? O sea, no, obviamente no es ecuación de interacción. No es ecuación de interacción, pero esto es el método de Max directo. ¿Cuál? ¿Cómo amplificar los momentos? Sí, Esto de aquí, sí, esto de aquí, de lo que me han contado, esto de aquí es lo mismo que ven porque este método aplica para órganos. no es lo de flexo con Claro. sí, sí, sí. Pero no sé, es que hay una parte que es medio confusa porque solo se hace short codes. Ya te digo, ya leyeron. De lo que yo he escuchado, les dan exactamente. O sea, que sí nos da como que short codes y porque hay dos. Y la de del código. Ajá, Ahí vieron este. sí, en el nombre. Claro, es el mismo nombre. En español, por favor. Columna de pecho. Ya. ¿Qué aplicamos entonces? La columna que concluimos. ¿Qué concluimos? Que la combinación 1.2 más 1.6 es la adecuada. Es decir, que la columna, perdón, corrijo, que la columna es adecuada para cargas gravitacionales. Ahora nos toca la combinación 2, que incluye bien. Entonces vamos al punto 4.1, 4.2 y 4.3. Vamos a analizar la combinación de carga. 2, como ven, esto es la combinación 1.2 de la carga muerta más 0.5 de la carga del viento más 1 de la carga, perdón. La carga viva más 1.2 de la carga muerta, 0.5 de la carga viva más 1 de la carga del viento. Ya, ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Ahora, a diferencia del punto anterior, ¿qué incluye esta nueva combinación de carga? Carga lateral. Carga lateral. Ahora, en la combinación de carga vamos a distinguir esta parte de aquí, que es Carga carga gravitacional. gravitacional, es decir, el PNT y el MNT. ¿Está bien? Con esta parte de la combinación calculo PLT y MLT. ¿Está bien? Bien, dicho eso, ahora sí vamos a calcular B1 y B2, B1 de nuevo, porque varían las cargas axiales, por esta razón. Varían las cargas axiales. Entonces, P sub U es igual a P sub NT más P sub 2 PNT. Y M sub U es MNT, perdón. B sub 1 por MNT más B sub 2 por MLT. ¿Está bien? Bien. Ahora, P sub NT, vamos a calcular. Vamos a empezar calculando de esta manera. Vamos a calcular primero P sub NT, M sub NT, P sub N, P sub LT y M sub LT. Vamos a empezar calculando así. ¿Está bien? ¿Cómo calculo P sub NT? ¿A qué es igual P sub NT para esta combinación de cargas? 1.2 de la carga muerta más 0.5 de la carga viva. ¿Está bien ahí? Y lo propio para MNT. Pero empecemos con PLT. PLT, ¿a qué va a ser igual? A solo 1 de la carga lateral. 1 de la carga lateral. Muy bien. Entonces, 1.2, ¿cuánto vale la carga muerta?
$38,555. 38,555. ¿Cuánto vale la carga viva? 99,000. Y esto nos da, 96.160. no puede ser. ¿No? Ah, sí, claro, porque es 0,5, ya, perdón. 93,000, 160. perdón, 160. Muy bien. No me acordé del 0,5. Y ahora sí, la carga PLT es 1.0 de la carga de viento. ¿Cuánto es la carga axial por viento? 25,400 kilogramos fuerza. Ahora, MNT 1.2 de la carga de momento por carga muerta más 1. Perdón, más 0,5 de momento de la carga viva. 1.2 de carga muerta sería 2.490. 2.490. Más 0.5 de 7.190 ahí. Ya. ¿Cuánto nos da esto, por favor? ¿Cuánto nos da esto? 1.583. Y kilogramos por metro, y el momento por carga de viento sería perdón. MLT, movimiento por cargas laterales, sería 1.0 de momento por carga de viento. Kilogramos por metro. ¿Qué debemos calcular para concluir el ejercicio? Ahora debemos calcular, perdón. Menos porque veo que No, varía. varía. Sí. Varía. Puede que salga lo mismo, pero varía. ¿Por qué? Porque tiene diferente carga axial. B1 y B2. La carga axial depende de qué combinación de cargas. Vamos a calcular B1 y vamos a calcular B2. Bien, entonces para B1, vamos a calcular B1 y vamos a calcular B2. Esto sería igual a C sub M dividido para 1 menos P sub U dividido para la carga crítica de Euler. La carga crítica de Euler sí no debería cambiar por ninguna razón. Pi cuadrado por, a ver, no, la carga crítica de Euler no tiene por qué cambiar. No depende de la carga externa. Simplemente, no, sí, depende, perdón, sí. ¿Por qué? Porque es reducida. Sí hay que calcular. ¿Por qué? Porque es reducida. Entonces, vamos a calcular todo. Vamos a empezar con P sub U. P sub U, ¿a qué va a ser igual? P sub U, ¿a qué va a ser igual? A la carga, a P sub NT más P sub NT. Simplemente sin amplificar, nada más. Pongamos así. P sub NT más P sub NT es la carga axial presente para el cómputo de B sub 1. ¿Sí? Esto sería 96.170.50 me parece, más 25.400. ¿Cuánto me da esto, por favor? 21.570. Ahí está. Ahora, la carga de Euler modificada. Este sería pi cuadrado por E y por la inercia modificada dividido por la longitud geométrica al cuadrado. Entonces, ¿de qué dependía la modificación de la inercia? Esto es igual a
0.8 por tau sub B por E y por I. ¿De qué dependía tau sub B? De la relación P sub U dividido para P sub N S. Sí. P sub U a que es igual a 121.560.50. Y P sub N S si calculamos ya en el paso anterior. Que era 431.305. ¿Cuánto me da esto, por favor? Que es menor que cuánto. 705, por lo tanto, tau sub B vale 1, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, el P crítico sí vale lo mismo que calculamos en el paso anterior. Por esta razón, por tau sub B podría no ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sale, por favor? ¿O cuánto habríamos calculado? Bien, ahí a la mano. Es esto de aquí. Sale 1.730.000. Ya. Entonces, P sub 1, C sub M. C sub M. Sería el mismo valor, porque, claro, estamos en cara de, es el mismo. C sub M sí es un 0.26. ¿No? ¿Cuánto nos sale? No sabemos eso. Es 0.26. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Simplemente C sub M es la relación entre. Pero recuerden, C sub M es para B sub 1 y B sub 1 es exclusivamente para cargas gravitacionales. B sub 2 es para cargas laterales. Sí. Esta ecuación de aquí se mantiene. O sea, el C sub M no se ve afectado. No, porque se analiza caso por caso. Ahora, ¿en qué diferencia? ¿Por qué sí se vio afectado los otros valores? Por la presencia de la carga axial. Sí. Nada más. Pero es decir, la carga axial, ¿por qué varía? Porque en lugar aquí de ser, perdón, en lugar de ser 1,6 de ser 5. Y está en presencia de la carga axial de viento, por eso se toma. Sí. Pero C sub M se refiere a los momentos por cargas no translacionales. Sí. Entonces C sub M es 0.26. Por lo tanto, B sub 1 es igual a 0.26 dividido para 1 menos, lo único que cambió aquí es la carga axial. 121.560 dividido para 1.730.042. Esto es B sub 1. ¿Y juega Messi? Juega Luka Modric. No me diga que va a apoyar a El buen fútbol no va a ver. Luka Modric. ¿Dónde vamos a ir a las jóvenes? En casa. Por la ruta viva. La ruta viva. seguro que es. Y ganará. ¿Tiene qué? Por sacar. Sí. Es Windy. Sí. Está celebrando de ayer de la sesión del proyecto integrador. Claro. Sí, güey. Ya entendí. No me han invitado. No me invitan, pero dejamos. No, no están tomando cómo se llama esa materia de costos o gerencia. Creo que todos estaban invitados. Usted no, usted no. Pero yo puedo ver a mi novia. Yo soy de la misma ¿Son de la misma? Ah, con el novio. ¿Y tú? Todos. A mí son las putadas sanitarias. Sanitaria y el proyecto interior.
Como usted voy a hacer yo. Voy a hacer conexiones de madera. ¿Cuánto? Tabla complexa. Claro, va a investigar los tipos de playa y madera. Conexiones. Parece bien. Bueno, ¿cuánto dio antes? 0.28. Cero. 0.28, por lo tanto, en la punto. Otra vez, vamos a asumir P sub 1, 1. Entonces no es adecuado. No, todavía no está. De 1 vale 1. Ah, ya. Ah, sí. Ahora, B sub 2 vamos a calcular. B sub 2. B sub 2 decía que es igual a 1 menos U del pi, del P último del piso, dividido para el PE del piso. Dividido para el PE del piso. Sí. Como solo tenemos una columna, no tenemos más información del resto de columnas, vamos a asumir directamente P del piso es la carga axial actual de esta columna, ¿no es cierto? La carga axial presente que es de 121.000. 121.560 y P del piso es 1.730.000. Eso dimensionado daría por piso. Claro, eso sí, si cambia la. Sí. A ver, B sub 2, recuerden, ¿qué es el diferencia de B sub 1 y B sub 2 de un Las cargas. Sí, en un edificio, si tengo varias columnas, aquí es la sumatoria. ¿Cuánto me da esto, por favor? 1.08. 1.08, ahí sí ya multiplicó. ¿Sí? Entonces, en conclusión, P sub U es igual a P sub NT, que vale ¿cuánto? 96.170. Más P sub 2, más P sub 2, que vale 1.08 por 25.400, que es PLT. ¿Estamos? ¿Cuánto me da eso? 123.000. Ya. Kilogramos fuerza. Y MU es igual a B sub 1, que vale 1, por MNT, que sería 6.583, es decir, 1 por 6.583, más 1.08 por 18.250. ¿Ya? Esto de que les tengo en vez de mi curva. ¿Se va la nota mayor? Listo. No, no. Es que entonces le tengo que modificar de manualmente las cosas. O hay con alguna forma de hacer curvas. No, es cancelar. Podemos hacer en Excel y ver. Más de nuevo que vean que existe hecho. Ya, ¿y cuánto me da? 26.293 kilogramos por mes. Ya, y vamos a concluir el ejercicio y el curso con la combinación de cargas, con la ecuación de interacción. Fíjense lo que hemos hecho, ya tenemos ahora la ecuación, la PU-MU, el par, PU-MU, pero con la combinación 2 de carga, que incluye carga de viento. ¿Sí? Entonces tenemos ecuación de interacción. No tenemos el término de
momento respecto del eje Y, y P sub U dividido para pi P nominal, ¿cuánto me da? P sub U, 123.592, dividido por la resistencia a compresión, que era 299.000, creo. 299.800. ¿Cuánto da esto, por favor? 0,40. ¿Sí? ¿Qué significa mayor o igual que 0,20? ¿Qué ecuación utilizo? La misma gente. La misma. Entonces sería P sub U dividido para pi P nominal más 8 novenos de MUX dividido para pi MNX más MUY dividido para pi MNY, y esto debe ser menor que la otra. Entonces, de nuevo, este término desaparece y P sub U dividido para pi P nominal 0,41 más 8 novenos por 26.293. 26.293. Dividido para la resistencia respecto del eje. ¿Cuánto era? 46.000. 670. Ahí. ¿Cuánto da esto, por favor? 0. 91. 91. 0,91. ¿Qué puedo decir entonces? Por tanto, como conclusión, la columna es adecuada. ¿No? Después de 2 días de análisis, la columna Sí, como. Con un día más. es adecuada. La columna. ¡Wow! ¿Cuál de las dos combinaciones de carga? ¿La combinación de carga 1 o 2 de esfuerzo más a la columna? ¿Por qué la 2? 0,91. La de incluye solo carga 100, expuesta en 0,97. 97% de la columna está en el 91%. Una duda. Sí, Por ejemplo, preguntas. ¿qué pasa? O sea, es que dan valores muy pequeños para que hagas uno, pero no significaría que deberíamos disminuir ese valor. A ver, perdón. Son valores tan pequeñitos. Pero ¿cuál es el valor? Por 0,91 no es pequeñito. No, La columna está 91% de la capacidad. Pero igual, 0,91 sobre 1. pero no. pero igual usamos factores de reducción, no estaría tan al límite, No. pero es un límite por regular. ¿Qué más tenemos de preguntas? El, Mañana le hago hoy día también. el B2 y el B1 salen por uno, Sale unes. Y el otro como si fuese como 9% de amplificación para la. muy pequeños. Y hay que tomar en cuenta, o sea, aquí hay una Claro, o sea, que hay que tomar en cuenta. Podría ocasionar que no guste. Este método es cuando las deformaciones la buscan. Por eso es insuficiente para un estudio en el cual aplicar a la sísmica, que es un poco más complicado. Y es una normativa que de forma así ya sería considerada. En la norma ecuatoriana de la construcción hay lo que se conoce como el índice de estabilidad. El índice no lo tengo en la mente, pero hay un valor que dice menor que ese límite no se requiere análisis. Pongamos así, el índice de estabilidad tiene un límite que podría ser A y otro B. Si el índice de estabilidad es menor que B, no se requiere análisis. Si está entre A y B, se requiere análisis segundo. Y si es mayor que A, se requiere rediseñar la estructura porque es inestable, es muy flexible. ¿Y cuánto se cobra por esto?
Eso viene de la habilidad para los negocios. No me enseñe, por este calculito. Pablito, cuéntame los rumores que usted se ha hecho un edificio de concreto. Yo me. De hecho, de su bolsillo, salió ¿Qué va? No es fácil. de su bolsillo y de sus apuntes. Se salió. Bueno, pues. Pablito, no, le tengo una propuesta. A ver, Ya que vi la nota de acero del sur por ser la baja, para que aprendan, porque lo que quiero porque no les manda de deber eso. ahora sí, la manera de ver si. Sí, pero el ejercicio de la prueba, mándenles. Y si le resuelven, les hace curva. Si no, Sí, puede ser. ¿Qué dicen ustedes? A ver. igual se le mandan lleguitos a horas en el calendario. Se pica, Claro. Menos de 50, como, 50. Y había más menos de 50, no me acuerdo, no creo. ¿Menos de 50? Sí. Veamos si es cierto. Le cierro la sesión. Ah, ya tienes razón, tienes razón. Casi todo muestra Pablito, a ver, que se merecen esto. No, pero ya menos de 50 es que sí ha ido mal. Ellos no son ni un punto. No, pero culpa. Como que había que me ha sido de pues tan mal. El anterior semestre. El anterior semestre. ¿Y qué tal las tesis de ayer? ¿De qué puedes decir? Sí. ¿De qué hubo las tesis? ¿Qué? Ah, sí, pero sí, sí. Hay temas de gerencia, de temas de acero, de temas de hormigón, de temas de hidráulica, de recursos hídricos. ¿De qué más? Eso creo. ¿Listo estado con usted? No. ¿Qué fama me han dado? ¿Cómo que no? Cerremos la sesión. ¿En serio? Silenciar, mamá, todo bien.